primer lugar, voy a desarrollar el autor que falta, que falta abordar en la unidad 3, que sería Foucault. Profe, ¿le puedo hacer una consulta Sí, antes que arranque el desarrollo? sí, Entonces la bibliografía para el parcial sería lo que nos dio primero, que es Sartre, que dice Sartre y la razón estructuralista, que arranca la introducción en la página 7 hasta la sí. 17, y después tiene la segunda parte de antropología, estructuralismo e historia. Eso sería por un Eh, lado. sí, así es, Después está otro de Sartre, que es el existencialismo es un humanismo, ese también. así es, Después está el de Horkheimer, teoría tradicional y teoría crítica. Y ahora supongo que es el de Foucault, que usted está diciendo el sujeto y el poder. claro, exacto. Eso es lo que entraría para el parcial. Sí, Y aparte lo de Castro Gómez, que es para el TP. eso, así es. Está buenísimo, eso quería saber. Bien, bien. Yo, a ver, las clases son una explicación sobre los textos y las filminas por ahí, por ejemplo, la filmina, el texto de Sartre, el existencialismo, un humanismo, un texto muy, para decirlo de alguna manera, muy estructurado, en el cual va desarrollando de manera, para mí, ¿no?, clara. Y en la filmina un poco yo hago ese seguimiento. Y, o sea, no hago filminas muy esquemáticas, sino que al contrario, en las filminas le pongo bastante desarrollo en los power. Algunos más, otros menos, pero por ejemplo en esa filmina voy tomando prácticamente el nudo de los que va desarrollando Sartre, así que la filmina es un buen apoyo para leer ese texto del existencialismo y un humanismo. La primera parte de la filmina nomás que tomo otros elementos que explican qué es el existencialismo, pero después en determinado momento, ya en la filmina 5 creo que, eh, me baso casi estrictamente en lo que va desarrollando Sartre, ¿no?, en ese texto que es un manifiesto. Después, como es en algún momento, ya salto al debate existencialismo, un poco a partir de lo que yo le comenté de la introducción de este chaqueño Sasbón, y después ya básicamente a partir de lo que plantea Sartre. Esa filmina es importante que la miren, importante porque hay elementos que son presentados y que ayudan a entender el marco del debate. Bueno, en el caso de teoría crítica también, al principio en todas las filminas lo que hay es un marco explicativo, intentando de plantear algunos ejes, y después sí ya un desarrollo un poco más específico basado en el texto teoría tradicional, teoría crítica. Arranquemos un poco por Foucault y después charlamos si tienen alguna duda respecto al texto de Castro Gómez, eh, si hay cosas que le resultan muy confusas sobre todo. Yo lo único que voy a necesitar que me digan, porque varias veces me está pasando que la filmina no corre, si me vayan diciendo si pasamos de filmina o no, digamos. A ver. ¿Ahí ustedes están viendo la filmina? ¿El Power? Sí, profe, se ve. Muy bien. Bueno, lo que aparece ahí es simplemente el texto, el nombre del texto de que vamos a trabajar, por qué estudiar el poder, la cuestión del sujeto. Y siempre es dilemático presentar una corriente de pensamiento, el existencialismo, por ejemplo, porque tiene una diversidad de componentes con la cual, eh, si no nos queremos quedar en comentar líneas generales, para avanzar hay que tomar alguna de esas perspectivas.
Y la verdad que es un poco problemático, le decía, porque no podemos dejar de lado que no todas las corrientes son iguales y que también depende de la etapa del pensamiento del autor. En el caso de Sartre es así. Y en el caso de Foucault es un pensador complejo. Ustedes, no sé si han tenido alguna lectura de Foucault en otras cátedras. Me gustaría saber. Que yo recuerde, yo al menos no. No, bueno. Es un autor que en algún momento estuvo muy en boga, perdón, está en boga, digamos, es un autor, pero en los años 80, 90, era el autor que transformó un poco el plano intelectual mundial hasta el punto de que él mismo, un poco como decía Marx, ¿no? Yo no sé quién es, yo no me pliego a los marxistas, decía Marx. Bueno, un poco Foucault también de alguna manera tomaría distancia de muchos que se dicen Foucaultianos por esto, la distorsión de las teorías y demás. Eh, entonces, es difícil hacer una presentación de Foucault panorámica porque quizá él mismo renunciaba a esas visiones panorámicas, a ese pensamiento un poco esquemático para presentar a los autores, ¿no? Sí me parece interesante intentar de pensar quizá en cierto recorrido, en quizá algunos momentos de su teoría, y sobre todo intentar de conectarlo con lo que veníamos desarrollando, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que cuando en la unidad 2 vimos que Nietzsche, Marx y Freud pueden plantearse como maestros de la sospecha, y que esa sospecha tiene como un punto central la sospecha sobre la filosofía y la religión, que consideran de una manera y de otra al sujeto como un sujeto que tiene una esencia previa y esa esencia está articulada en torno a la razón y que por lo tanto el mundo es accesible a ese sujeto y que el sujeto está encaminado hacia una suerte de progreso histórico, que es el legado de la ilustración europea de los siglos XVIII, sobre todo XIX, principio XIX, pero sobre todo el siglo XVIII, ¿no? Desde Rousseau, Dallemer, Diderot, hay un movimiento ilustrado y luego un iluminismo que plantea la idea de que este sujeto racional puede no solamente conocer el mundo de manera objetiva y racional, sino también lograr el progreso, un desarrollo y por lo tanto la realización del ser humano, la plenitud. Y en ese sentido hay un empalme con la Revolución Francesa porque esos ideales de libertad, igualdad, fraternidad aparecerían como un ejercicio de la racionalidad histórica. Sin embargo, los procesos históricos van a mostrar que el mundo y las relaciones sociales están atravesadas de otro escenario que no es el de la realización y el de la emancipación de la humanidad, sino que es una historia muy diferente de la del siglo XIX, con la emergencia del capitalismo industrial y la explotación de grandes masas de obreros. Entonces el pensamiento de Marx se incorpora planteando esta idea de la filosofía es una abstracción que no parte del mundo, sino que parte de la cabeza de los filósofos sin reconocer su entronque material. Freud justamente termina de tirar por tierra ese mito del sujeto racional al hablar del inconsciente, y vimos que Nietzsche, por su lado, también plantea la idea de que la verdad es una ficción y la idea de que lo que mueve al sujeto es el conocimiento verdadero como un engaño que tiende a dominarnos y que sobre todo niega lo que para Nietzsche es el verdadero motor, si se quieren, de la vida social, que es esa voluntad de dominio, la voluntad de fuerza y los valores justamente contrarios a lo que nos quería poner la religión cristiana, que son valores de la abnegación, valores de la resignación, valores de la piedad
esa división entre el mundo, entre lo bueno y lo malo, que Nietzsche, justamente uno de esos libros, se llama Más allá del bien y del mal. Está planteando una superación de esas dicotomías impuestas por los valores religiosos. Entonces, digo, estos maestros de las sospechas van a tener en Foucault de alguna manera un continuador que, si bien no es no deja de ser un crítico del marxismo, por ejemplo, retoma esta idea de que el discurso filosófico de la modernidad se presenta como una suerte de ilusión, se presenta como una manera de alguna manera, ocultar las formas de dominación, ¿no? Ahora vamos a entrar entonces un poco a presentar ya concretamente lo que les decía, algunos momentos de su recorrido. Foucault nace en 1926 y va a fallecer en 1984 afectado de SIDA. Se destacó, entre otras cosas, por ser un profesor de una cátedra de Historia del Sistema de Pensamiento en el Collège de France entre 1970 y 1984. Se pone esto generalmente, ¿no? Ahí está la imagen de Foucault. Se pone esto como un elemento destacado, pero no es quizá el hecho puntual que lo distingue. Su producción intelectual va más allá de donde dio clases, pero sí corresponde decir que el Collège de France es una institución real y que ya desde el siglo XVI, o sea, es una institución ligada a el poder del reino de Francia, digamos, es parte del palacio real, digamos, que tiene esta institución de enseñanza y que tiene una característica que perdura en el tiempo, que los profesores son contratados por su saber, por su capacidad, son sometidos a una valoración de su formación, pero quien asiste al Collège de France no asiste para obtener un título, sino simplemente para la propia formación, digamos. ¿No? Si bien tiene un plan de desarrollo, no entrega un título en particular. Y bueno, Foucault es propuesto por el grado de desarrollo de su teoría, por un grupo de compañeros, como para que esté al frente de esta cátedra, que anteriormente estaba Jean Hippolyte, que era un experto en Hegel. Bien, se considera, y acá es, como yo le decía, un poco arbitrario esto, pero que habrían como tres grandes etapas en el pensamiento de Michel Foucault, entre 1961 y 1969, una etapa arqueológica, luego una etapa genealógica y una última marcada por las tecnologías del yo. Generalmente acá lo que hay es, entre la segunda etapa y la tercera, un puente que tiene que ver con el estudio de la gubernamentalidad, ¿no? Ya eso le voy a comentar brevemente. En la etapa arqueológica, en esta primera etapa, el pensamiento de Foucault gira en torno a la noción de episteme, que es como una teoría, ¿no? ¿Qué es la episteme? Foucault considera a la episteme como una construcción histórico-cultural que produce en los sujetos como una película invisible, como un filtro inconsciente, invisible, que hace que en determinada etapa social, histórica, los sujetos vean y reconozcan ciertas realidades al mismo tiempo que otras realidades se ocultan, ¿no? Si ustedes quieren, para forzar un poco, estamos viviendo un cambio epistémico en este momento, donde cada vez más se pueden reconocer formas de opresión hacia la mujer que no eran parte, quizás, de una episteme histórica en el mundo, no solamente en siglos anteriores, sino en décadas anteriores. Entonces, los códigos de visibilidad, no es que la opresión antes no existía y ahora sí, lo que estoy diciendo es que tomando este concepto de episteme de Foucault, el cambio epistémico, no quiero usar la palabra paradigma porque Foucault la rechaza,
implica justamente reconocer cómo hay un conjunto de elementos subyacentes en las formas culturales de vida que hacen que naturalicemos ciertos contenidos, ciertas prácticas, y que otros contenidos queden invisibles, ¿no? Que no los reconozcamos como tales. Digo, en el mundo antiguo, si ustedes quieren, en la Grecia antigua, dentro de la episteme de la Grecia antigua, la noción de movimiento, la noción de cambio, estaba impugnada, estaba en alguna medida anulada por la filosofía fuertemente centrada en Aristóteles, que consideraba que todo lo perfecto tiende a ser estático, lo estable. Los cuerpos perfectos son cuerpos estáticos. Y la filosofía llega a su culmin, a su punto máximo, cuando logra comprender las esencias inamovibles de los objetos, incluido el hombre. Entonces la episteme griega tampoco veía al movimiento como constitutivo de la realidad, ¿no? El movimiento era algo transitorio para llegar a lo esencial, que era lo estático. Bueno, en general las epistemes se van produciendo a partir de cambios muy difíciles que no tienen un punto de emergencia claro. No hay un origen de una episteme, sino que se construyen de manera variada. Esto lo desarrolla él en varios libros. El libro más metodológico es justamente La arqueología del saber, de 1969. Pero, por ejemplo, en la historia de la locura en la época clásica, Foucault va a problematizar con mucho detenimiento y mucha documentación cómo va a variar la episteme en torno a la noción de locura. Porque explica y se centra, insisto, en material histórico, documental, para decir que la visión del loco, la concepción del loco y el tratamiento de lo que se llama la locura, va a variar entre el siglo XV y el siglo XVI, y va a aparecer la necesidad de encerrar a aquellos que se consideran extraviados mentales, digamos. Anteriormente, la figura del loco tenía quizá un carácter mágico, sobrenatural, era como alguien tocado por Dios, y va a explicar cómo de ese texto de Erasmo de Rotterdam, El elogio a la locura, donde existe una visión de que de alguna manera se exalta el carácter místico de esa persona, el avance hacia la psiquiatría del siglo XIX, va a ir variando toda esta episteme y se va a construir un conocimiento y una mirada sobre la locura que termina produciendo esto, que es justamente el encierro, ¿no? Lo que va a investigar en la historia de la locura es la historia del gran encierro, en principio no solamente de los locos, sino de las prostitutas, de los mendigos, de los pequeños ladrones, de aquello que aparece como lo anormal, ¿no? Pero insisto, si hay algo que nos aparece como anormal, es porque hay una episteme que está operando para producir ese efecto de verdad. Bueno, algunas de las nociones, para no hacer demasiado extenso, algunas de las nociones que aparecen, algunos de los planteamientos que aparecen en esta etapa, es ver cómo la etapa arqueológica lo que estudia, la arqueología es un método que estudia, y en esto quiero ser claro, que estudia las condiciones de emergencia. Sí. No, ahora no. Ahora estoy en la misma. Ahora cuando pase les digo. Estoy en una que dice etapa arqueológica. ¿Es esa la que están mirando?